Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Gil, soy arquitecto de la empresa de Abraham Zenerman y mientras se terminan de acomodar voy a aprovechar de presentarles el video de la ejecución del proyecto Parque Titanium a modo de introducción. Bueno, el proyecto Parque Titanium surge a partir de la empresa Zencorp, que es una empresa vinculada a la industria del desarrollo inmobiliario, con más de 50 años de presencia en el país. Ha desarrollado importantes proyectos, consolidando principalmente el barrio El Golf. Esta empresa está encabezada por el arquitecto Abraham Zenerman, empresa que cuenta con experiencia larga, habiendo construido más de 2,5 millones de metros cuadrados, y a partir de esta empresa, Abraham hace un vínculo comercial con Betia y Inversiones Munizaga, con el objetivo de poder desarrollar proyectos emblemáticos, sustentables y que mejoren la calidad de vida de las personas. Es con esta asociación que surge el primer desarrollo inmobiliario, que es el caso de Titanium La Portada, o más conocido como la Torre Titanium. Esta construcción, más allá de sus reconocimientos por su envergadura o por el tamaño del edificio, fue catalogada como un edificio con certificación LEED Gold del Green Building Council de Estados Unidos, lo que en su oportunidad marcó una tendencia en cómo construir edificios en Santiago. El edificio Titanium es considerado un caso de éxito, puesto que en este edificio circulan más de 5.000 personas diarias, atendemos a 1.200 personas adicionales y se transportan todas estas personas por 24 ascensores en una primera aproximación de trabajo en rascacielos en nuestra ciudad. Esta es una vista de las oficinas de Titanium hacia Santiago, en el fondo sobre la cota de las nubes. Tras esa exitosa experiencia, la empresa toma el desafío de desarrollar el proyecto Parque Titanium y transformarlo en un nuevo proyecto emblemático para la ciudad. El desafío de Parque Titanium es más complejo que un desarrollo inmobiliario, puesto que, además del desarrollo de las oficinas, considera el desarrollo de una
placa comercial con una de las cubiertas verdes más grandes del país y probablemente más grandes de Latinoamérica, con más de 9.000 metros cuadrados. Además del desarrollo de un parque público de 4 hectáreas y el desarrollo de vías de mitigación por 3 kilómetros, que es la actual Costanera Sur. Este es el estado actual de las obras de Parque Titanio, que recientemente fue recepcionada su tercera y última torre, por lo tanto contamos 2 torres, la torre C y B plenamente operativas y la última torre en vías de habilitación para que entren los trabajadores a poder utilizarla. Bueno, estos son más bien los datos del proyecto. Es un conjunto, como decía, de 3 edificios de 23 pisos, considera 5 subterráneos de estacionamientos y es un proyecto que considera 20.000 metros aproximadamente por cada torre y 2.056 estacionamientos. Una de las condiciones por las que se caracteriza esta empresa es buscar ubicaciones emblemáticas y fue el caso de Parque Titanium, instalándose en el barrio financiero de la ciudad, el conocido barrio El Golf, en lo que antes era el Club Deportivo Santa Rosa Las Condes. Esta es una imagen del terreno. El terreno tenía 65.000 metros cuadrados y, como decíamos, el proyecto se gesta a partir de una disposición normativa en la cual nosotros podíamos desafectar un 20% del terreno siempre y cuando el 80% restante lo entregáramos para usos públicos y abiertos. Y es así como nace la posibilidad de construir Costanera Sur, que consideró 15.000 metros cuadrados, y desarrollar un parque de acceso público y gratuito de 4 hectáreas. Acá hay una imagen de la Costanera Sur, la vía que conecta Andrés Bello con Isabel Montt. Bueno, la propuesta conceptual del proyecto Parque Titanium fue desarrollar estas 3 torres posadas sobre un parque que diera continuidad a las áreas verdes que vienen gestándose desde el Parque Los Reyes hacia el poniente hasta, digamos, el Parque Borderrío, pasando por el Parque Uruguay, el Parque Forestal, etcétera, lo que es una voluntad de la ciudad de poder darle continuidad a esta conexión verde transversal a la ciudad. Además, se buscó incorporar este zócalo comercial a modo de poder darle actividad a este parque y que sucedan, en el fondo, actividades propias, y es así como se optó porque los comercios destinados a instalar en este zócalo sean principalmente destinados al rubro gastronómico. Acá podemos ver un corte esquemático del proyecto donde se ven las 3 torres, este nivel placa, que es un zócalo que está abierto hacia el lado del parque y cerrado o no se ve desde el nivel calle, y que bajo este tenemos los 4 niveles de subterráneos disponibles para los estacionamientos. Además, en sus polos, en el polo norte y sur tenemos, se considera un gimnasio, y en el Polo Sur un centro de convenciones. Esta es una isométrica del proyecto que muestra esquemáticamente lo que les acabo de presentar. Otra de las consideraciones importantes, y bueno, vamos a ir acercándonos paulatinamente al tema de geotermia, es la disposición de la planta. Se estudió bastante la geometría de cómo desarrollar un proyecto donde hay 3 edificios, y fue como llegamos a esta solución, que es un triángulo arqueado, donde cada una de sus caras tiene vistas y no se entorpecen con la torre vecina, y además podemos ver que la disposición en planta permite un sistema de iluminación natural que se maximiza, puesto que no existen elementos intermedios que obstaculicen o proyecten sombra. Es así como tenemos la disposición de un núcleo central rígido y pilares perimetrales, y no hay ningún elemento en la zona de trabajo que entorpezca esta zona. Acá podemos ver nuevamente la idea del proyecto de arquitectura, estas 3 torres posadas sobre el parque, la placa comercial que nosotros la bautizamos como Yareta, en honor a las plantas que crecen en la cordillera, que se asemejan a las formas de las rocas, y es interesante destacar que esta placa comercial que podemos ver acá es una cubierta de hormigón armado que está diseñada con doble curvatura. Para eso nosotros tuvimos que usar importantes desarrollos en software para poder lograr esto, y a su vez
dar todas las instrucciones necesarias en obra para poder hacer un alzaprimado en doble curvatura que permitiera generar una geometría acorde a lo que es un parque. Y a su vez, sobre esta gran cubierta, poder considerar 70 centímetros de tierra que pudieran soportar el parque, y eso ya empieza a generar ciertas condiciones del proyecto que son altamente eficientes, puesto que esta capa de vegetación, además de entregar un área verde al público, es una importante aislación para el proyecto a modo de cubierta. Ahora, lo que nos convoca, que es el proyecto de climatización, que digamos es una de las mayores innovaciones en temas de geotermia, surge principalmente a partir de lo que en un comienzo era un problema. El proyecto se emplaza en estos croquis bastante esquemáticos entre el Cerro San Cristóbal y el Cerro San Luis. Desde el punto de vista hidrológico, esto es una especie de represa donde confluyen estas importantes grupos montañosos que concentran el flujo del río Mapocho y estrangulándolos en este punto, justo donde se emplaza Parque Titania, que es lo que podemos ver acá. A nivel de corte, la situación que sucede es que las capas tectónicas se elevan y eso genera un estrangulamiento también en vertical. Por lo tanto, lo que tiende a suceder es que en ese punto se concentran gran parte de las aguas de napas subterráneas que fluyen a lo largo desde la cordillera hacia el mar. Por lo tanto, cuando se comenzaron las excavaciones, y era algo que sabíamos, la cantidad de agua que empezó a aflorar era significativa a un muy bajo nivel. O sea, ya a los 3 metros teníamos importantes consideraciones de agua. Fue así como surgió la necesidad de contar con un proyecto de hidrología que se hiciera cargo de estas aguas. El proyecto de hidrología principalmente lo que busca hacer es un sistema de infiltración, donde nosotros lo que hacemos es conectar las aguas que fluyen a nivel de las napas subterráneas al acuífero de Santiago. Para los que no sepan, la diferencia está en que las napas subterráneas son aguas subsuperficiales, o sea que están bajo la tierra a poca profundidad. Estamos hablando entre los 5 y probablemente los 30 metros. Y el acuífero de Santiago es digamos, la gran napa o la gran cantidad de agua que escurre desde la cordillera hacia el mar a profundidades mucho mayores. Entonces el proyecto consideró 8 pozos de infiltración que se iban a hacer cargo de recolectar estas aguas y poder sumergirlas desde las napas subsuperficiales hasta el acuífero de Santiago. Eso es lo que podemos ver acá en la planta del proyecto de hidrología. Para esto, por supuesto, se tuvieron que contar con maquinaria especializada para hacer los pozos, y acá podemos ver una imagen de uno de los 8 pozos. Conceptualmente, como les decía, el proyecto tiene gran cantidad de agua que escurría en nuestro quinto subterráneo. Para esto, lo que se hizo fue considerar un manto de gravilla y drenes recolectores que concentraran todas estas aguas y que las pudieran hacer escurrir a lo largo del subterráneo y poder canalizarlas hasta los distintos pozos de infiltración. Acá podemos ver un corte esquemático de la solución constructiva, donde se considera, esta es la losa del último subterráneo, la capa de gravilla y los drenes que conducen el agua hasta los pozos de infiltración. Acá hay una foto que muestra la excavación de estos drenes de considerables dimensiones. El proyecto tiene, digamos, un sistema de inteligencia que permite tanto infiltrar las aguas como utilizar estas aguas. Y es ahí donde surge esta idea de poder aprovechar un problema como una virtud. Teníamos una presencia de agua considerable, como les decía, que había que eliminar. Pero una de las virtudes, y para esto tuvimos que hacer un catastro durante 4 meses, donde se hicieron pozos y se hicieron mediciones tanto en su caudal como en su temperatura, descubrimos que en el sector existía temperatura constante y un caudal a lo largo de todo el año. Por lo tanto, esa agua va a ser dirigida desde un pozo centralizado, que es este que podemos ver acá, a cada uno de los pozos de cada torre, a fin de poder utilizar esa agua como un agua no consumtiva que sea capaz de enfriar los edificios, ¿ya? Entonces, por un lado teníamos el sistema para poder infiltrar, y las aguas en el camino pasaban por este pozo, que a su vez distribuía a un sistema de pozos por cada una de las torres que tenía la posibilidad de enfriar los edificios.
Teniendo el proyecto de hidrología, empezamos a desarrollar el proyecto de climatización y acá nuevamente es importante partir con el concepto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una importante cordillera muy cercana a nuestra ciudad y sus deshielos escurren tanto por el río Mapocho y acá pongo bastante énfasis que el río Mapocho es una pirámide hidrográfica. Lo que nosotros solamente vemos es la cúspide de un pequeño río, pero bajo este corre una enorme cantidad de agua que va a ser el agua que nosotros vamos a utilizar como energía geotermal para poder climatizar los edificios. Entonces, lo primero que había que preguntarse era, ¿teníamos caudal todo el año? Porque estamos frente a un proyecto que van a utilizar importantes empresas que no podían estar sujetos a cambios meteorológicos o a cambios en las condiciones climáticas varias y que dejaran sin posibilidad de climatización. Entonces fue como se hizo este catastro durante un tiempo prolongado para ver si los caudales de agua disminuían entre invierno y el verano. La primera conclusión fue que disponíamos de este caudal. Y lo importante también era analizar cuáles son las temperaturas de estas aguas. Y para esto viajamos a Brasil a ver un caso similar donde existían proyectos de geotermia enfriados por aguas subsuperficiales, donde ellos tenían temperaturas promedios de 21 grados. La virtud es que en Santiago tenemos temperaturas promedio de las aguas subsuperficiales de 15 grados durante todo el año. Entonces nos daba una posibilidad de eficiencia energética tremenda. Y, por supuesto, ver si es que esta caudal era constante. Teniendo las respuestas respectivas, a partir de las calicatas y estudios, pudimos constatar que sí teníamos el caudal constante y que las temperaturas eran, como decía, de 15 grados. Eso gatilla el sistema primario. El sistema primario era lo que comentaba respecto al sistema de pozos de infiltración, ¿no es cierto? Nosotros tomábamos las aguas, las distribuíamos y las infiltrábamos, y si es que las necesitábamos, las llegábamos a un segundo estanque al lado de cada uno de los edificios, a fin de poder utilizarla como sistema geotermal. Pero ese es solamente el sistema primario. El sistema secundario es el que efectivamente termina siendo el sistema de climatización para los edificios. Para esto se utiliza una bomba de calor que utiliza el agua como sistema de enfriamiento, tomando la temperatura del agua y devolviéndola al acuífero. Y un segundo sistema, también que funciona a partir de agua, circula a través de todos los edificios, a través de todo el edificio, llegando a cada uno de los pisos para poder llegar a cada uno de los módulos de refrigeración. Entonces, una de las virtudes es que en este proyecto está utilizando una muy baja cantidad de energía, porque no estamos aprovechando de la energía disponible del acuífero, y por otro lado estamos utilizando solamente agua para hacer todo el sistema de refrigeración hasta el punto de cada uno de los módulos exteriores. Los módulos exteriores es un sistema, digamos, mnemotécnico que quiere decir que es el punto de concentración del sistema de enfriamiento, y desde ese punto, si bien está dentro del edificio, distribuye a cada uno de los pisos el sistema de refrigeración del edificio. Entonces, lo que vemos acá es el equipo de módulo exterior que fue enfriado por agua, y ese equipo es el que a su vez ya comienza a distribuir el sistema de climatización a cada uno de las unidades fan coils, que solamente desde este punto en adelante utiliza un sistema de gas. Otra de las virtudes de utilizar estos sistemas denominados BRB o de bomba de caudal variable es que pueden climatizar en distintas temperaturas en un mismo recinto. O sea, podemos enfriar o podemos calentar al mismo tiempo, utilizando un sistema de heat recovery que optimiza el enfriamiento de un sector y la calefacción del otro, sin necesidad de solicitar más energía eléctrica. El esquema en planta de este sistema es el siguiente. Acá están las plantas que les había mostrado, y podemos ver que cada una de las plantas considera dos módulos exteriores, que son unos pequeños closets. Este es un equipo no más grande que una lavadora, que es enfriado por agua, y a su vez este es el equipo que distribuye a las distintas unidades fan coils a lo largo de todo el edificio, a lo largo de toda la planta, perdón, para poder enfriar o calefaccionar según así se requiera. Este sistema nosotros lo evaluamos comparándolo con un sistema tradicional de chillers para ver qué resultados podíamos obtener. Y se utilizaron los software que acá se presentan, Elite Software,
y pudimos hacer la siguiente comparación. Si el edificio nosotros lo climatizábamos con sistema de chiller centrífugo, teníamos el gráfico que podemos ver en azul. Versus el sistema BRB enfriado por agua, tenemos un ahorro de 343.000 kWh al año, ¿ya? El gráfico que podemos ver abajo son los ahorros correspondientes por cada uno de los meses, de enero a diciembre. 343.000 kWh año representan un ahorro de un 46% en relación a un sistema tradicional, y eso, para llevarlo a equivalencia, corresponde a el consumo de 100 viviendas sociales en la ciudad de Santiago por un año. O sea, el ahorro era enorme. Esta condición del edificio, en conjunto con otras, permitió que el edificio fuera certificado con la categoría Gold, y acá podemos ver los distintos estándares que se evalúan. En un edificio estándar podemos ver los niveles de consumo versus el de parque titanio. O sea, en electricidad estamos bajando de 120 kW metro cuadrado a 45 kW. Calefacción y en refrigeración, y finalmente en el total también estamos viendo un ahorro importantísimo en lo que es la certificación LEED. No solamente fue teórico esto, sino que tanto la primera torre como la segunda torre fueron efectivamente certificadas con la categoría Gold por el US Green Building Council, y en el caso de Torre A, como estaba en proceso de construcción, obtuvo la precertificación y estamos a la espera de poder obtener la certificación definitiva. Bueno, estas son algunas imágenes del proyecto. Como les decía, se busca integrar en una lógica arquitectónica un uso eficiente de la energía, un uso eficiente del espacio y un uso también compartido de donde se puede apreciar una interesante y también bastante primeriza experiencia en desarrollo del sector público y del sector privado para poder entregar y desarrollar parques de uso público y de gestión privada. Acá hay una foto actual de las obras ya construidas del área del parque y sus placas comerciales. Estas fotos que se ven acá son fotos de la cubierta, como les decía, sobre los locales comerciales que están recientemente plantadas y que están empezando a aflorar, no solamente con vegetación de baja altura, sino que también se han considerado ciertos árboles. Y una foto final del proyecto actual. Muchas gracias.